Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a una nueva entrega de La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, ambos arqueólogos internautas navegando en este mundo digital. En este programa vamos a platicar un poco sobre la situación a la que esta pandemia ha orillado a las industrias culturales y al consumo mismo de los contenidos culturales. Es decir, ha habido una situación de transferencia del mundo físico al virtual. Entonces, cultura digital, ¿este es el camino? Claro, es una cuestión muy importante porque también tiene que ver cómo nosotros estamos cambiando nuestra propia cultura. Es decir, estamos viendo transformaciones en cómo estamos interactuando, en cómo estamos pensando y en cómo nos estamos comunicando. Entonces vamos a intentar contestar esta cuestión de si realmente la cultura digital es una transformación cultural que nosotros estamos permitiendo. Sí, porque los contenidos digitales en realidad ya existían desde hace al menos un par de décadas. Con la extensión del Internet y su uso, e incluso las propias redes sociales, pues podemos acceder a un cúmulo de información bastante amplia. Sin embargo, con la restricción de la entrada a los recintos culturales, las zonas arqueológicas o ver colecciones en físico, pues lo que ha sucedido ahora es ver cómo hay una traducción en algunos casos de contenidos que no existían en digital, y por otro lado el cambio de oferta, contenidos que ya existían en algún repositorio digital pero que de alguna manera se hacen más accesibles. Incluso hay muchas instituciones culturales que las han abierto de manera gratuita para pues atañar un poco el problema, pero quizá eso no sea suficiente, e incluso también vamos a ver el panorama donde el contenido se empezó a generar en mucha más cantidad. Estamos tocando un poco de los aspectos o las características que tiene esta nueva forma de cultura. Definitivamente la brecha que sigue ahí y que no es exclusiva de las herramientas digitales, ¿no? La brecha de los públicos con los bienes y servicios o el conocimiento derivado del sector cultural siempre ha existido, ¿no? Entonces, retomando lo que comentábamos al inicio, definitivamente estamos viendo una transformación cultural, porque esta forma de comunicarnos y de interactuar a través de herramientas digitales realmente es una transformación que nosotros como sociedad estamos permitiendo. Me refiero a que es un cambio muy interesante porque nos está cambiando también la forma en que pensamos. O sea, si digo que estamos pensando en digital, quiero decir que nosotros mismos somos esas personas que estamos apropiándonos de estas herramientas, adaptándolos a nuestras vidas, a nuestras actividades cotidianas, eh, y definitivamente le estamos dando vida. Sería un hecho social que cada grupo cultural y cada sociedad no ha dejado de producir cultura. De hecho, lo entendemos como una estructura que siempre está presente y que de alguna manera se convierte en un filtro para nuestras propias conductas. Entonces, este cambio que nosotros mencionamos de un mundo físico a un mundo digital, quizás solamente sea en la partida de algunos consumos de ciertos productos que ofrece el sector cultura y las industrias culturales. Y de hecho, pues ya se consumía bastante de algunas plataformas. Llamemos estas esos famosos sitios de internet donde puedes ver películas o incluso videos de forma gratuita, música también,
Algunos ofrecen planes o membresías, algunos otros lo dan de manera abierta, pero con ciertas condiciones. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando trasladamos y aplicamos ciertas herramientas e instrumentos que son al menos un poco más complicadas de traducir, como las experiencias? Visitar un museo y ver una obra de arte totalmente diferente y con la expresividad que podría implementarse y observarse, o, por ejemplo, conocer un objeto del pasado. ¿Qué sucede entonces ahí con esa vivencia en contra de lo que ya existía? Y quizás es lo que nos tiene en un conflicto, porque podemos hablar de diferentes aspectos. Por un lado, la vivencia que estamos perdiendo, pero por el otro, la generación y la pérdida misma de públicos y de estos diversos públicos que existen. Hay un punto muy importante porque la producción cultural, en el caso de México, no había estado utilizando estos medios como en comparación a la situación que estamos viviendo por la pandemia y el confinamiento. Entonces, yo creo que también es una muestra de que nosotros tenemos esa capacidad de adaptación, de buscar esos vínculos con los diferentes públicos. Claro que siempre vamos a dejar en claro que hay una parte que se queda rezagada, porque no todos tienen los medios a este tipo de herramientas. Sin embargo, de manera positiva, también nos está indicando que nosotros, como creadores o consumidores de cultura, vamos a estar siempre buscando esos espacios, porque aún en una crisis, y esto lo hemos mencionado anteriormente, la cultura es un motor de desarrollo social. Estaríamos viendo entonces un panorama de desigualdades sociales, porque mayoritariamente hay muchos de estos productos que se ofrecen en plataformas y especialmente con servicios de Internet. Es decir, necesitas acceder a ciertos planes, a cierta velocidad o características de tu red para que puedan aguantar y ver estos contenidos. Entonces no toda la sociedad general tendría quizá acceso a estas herramientas. Te necesitas también ciertos dispositivos específicos. Y hablando, por ejemplo, en contenidos de los museos o contenido de manifestaciones artísticas, pues estamos hablando de que se consumen imágenes, ya sea audiovisuales o fijas, pero ahí hay incluso ciertos dilemas sociales. En México podríamos hablar, por ejemplo, de los usos de imagen del patrimonio cultural, que es todo un tema que quizá tendríamos que tratar por sí solo, pero por otro lado, también la situación de que una imagen, una fotografía en sí, pues a lo mejor no sustituye ver el objeto en vivo, o al menos no con con un discurso de una exposición, es decir, una curaduría de un museo tradicional. Estamos viendo quizá este cambio de paradigma y el cambio de estándar a una curaduría digital. Claro, aquí hay dos aspectos muy importantes. El último es esto que mencionábamos al principio, de la forma en cómo estamos interactuando, ¿no? Cómo está cambiando nuestra forma de comunicación entre individuos. Y por el otro lado, nosotros que podríamos estar del lado de la producción cultural, que puede ser desde la investigación, desde el aspecto artístico, etcétera. Yo creo que a veces se desconoce que realmente esto de la cultura digital necesita un proceso. Necesitamos fases de planeación para poder colocar nuestros productos y servicios o nuestra información a la disposición de las personas que puedan acceder a estos medios. Entonces, esto que mencionabas de los usos de imágenes y los derechos intelectual, bueno, la propiedad intelectual, es un detalle que nos está diciendo que como estos son terrenos que no habíamos explorado de manera masiva como ahora,
nos está indicando que necesitamos ejecutar un proceso de trabajo. Entonces, ¿esto qué implica? Una estrategia de comunicación, es decir, cómo nosotros queremos que circule la información, ¿no? Y también tiene que ver con esta cuestión del cambio, porque como dices, no es lo mismo ir al museo, a la zona, al concierto, etcétera, de manera presencial que acceder a esto de manera virtual, ¿no? O sea, nos perdemos ahí de la presencia, de la experiencia misma de estar con otras personas compartiendo esas manifestaciones artísticas. Bueno, y aquí entonces tenemos que prestar atención también al aspecto de esa visibilidad que queremos tener, porque ciertamente en el caso de la investigación hay cierta información que por sus características de un proceso que todavía se está llevando a cabo, no puede salir todavía a la luz pública. Y que también tenemos que tomar en cuenta que en nuestros equipos de trabajo no siempre vamos a tener también los conocimientos o las personas que nos puedan canalizar sobre estos procesos, en cómo estamos colocando nuestros contenidos en las diferentes herramientas o medios digitales, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo, yo defiendo mucho también este punto de que necesitamos el trabajo multidisciplinario. Y habría que tomar en cuenta también que cada una de las manifestaciones, tanto artísticas como culturales, tendría sus propias variantes. En realidad nos estamos enfocando quizá a la investigación arqueológica porque es la que más conocemos, pero también se ha visto una diferenciación de contenidos. Por ejemplo, el teatro, que ahora es como un ciberteatro y compras tus boletos en la plataforma y pues esperas tu función. Pero bueno, al menos se siente raro, extraño. O sucede lo mismo con un concierto. Personalmente a mí me gusta mucho la situación de la industria musical y de escuchar música de diferentes géneros o de diferentes estilos. Y pues es diferente cuando ves incluso una canción en YouTube y demás. Pero parece que se está adaptando a esta situación. En contraparte, también tendríamos que mencionar que justamente la liberación de estos contenidos de manera gratuita, pues en realidad tendría un impacto bastante grande en los propios creadores de contenido. Claro, hay que tomar en cuenta que muchos de esos contenidos ya están generados en muchas de los sitios de internet, tanto de las instancias de gobierno como de las grandes empresas. Pero de todos modos habría que ver justamente cuál es la carga de trabajo de los nuevos contenidos. Aquí en México, por ejemplo, se creó una plataforma totalmente nueva que se llama Contigo en la Distancia y que justamente esto está subsidiado por el gobierno. Es decir, se hizo una convocatoria para que muchos creadores, artistas y gestores pudieran mostrar ciertas obras de diferentes índoles para la página del gobierno de México. Entonces ahí se ofrecían apoyos, becas y pues sueldos básicamente para esto, pero habría que medir con qué eficacia y con qué efectividad se han ofrecido estos contenidos. Al menos a mí me salta la duda de que en cuentas institucionales, por ejemplo de la Secretaría de Cultura, siendo una página bastante grande, pues uno observe que sus canales de YouTube tengan muy pocos seguidores o muy pocas vistas. Y también pensando que, por ejemplo, el contenido en YouTube ha crecido muchísimo en los últimos 5 años. Tenemos este fenómeno de YouTubers y podcasters que inundan la red con miles y millones de visitas. Entonces, ¿qué sucede en comparación de estos otros esfuerzos que vienen de una instancia también bastante grande y quizá yo no les veo tanto impacto, aunque por ahí el gobierno sí ha ofrecido cifras de millones y millones de visitas, pero ¿cuáles han sido efectivas y cuáles no? Sí, y ahí también hay una cuestión que solo con estadística podríamos
decir que sí hubo un incremento al consumo de bienes y servicios culturales. No me atrevería a afirmar que hubo un incremento significativo, porque volvemos al punto que mencionábamos anteriormente. Nosotros como consumidores buscamos acercarnos a estas producciones, a estas creaciones artísticas, porque tenemos los medios. Y es muy claro que no somos todos. Y en el caso de México, que la producción cultural está fuertemente ligada a la administración pública federal, pienso que no, en realidad el problema no ha sido atacado o no se han utilizado más bien estos medios, no se han explotado para precisamente poder incluir a los públicos que aún en la modalidad tradicional no se estaban incluyendo, no se estaban involucrando. Aquí hay algo también importante. En cuanto a los que sí tenemos acceso a estos medios digitales, es porque también estamos teniendo esa expectativa de beneficio, como en el sentido del desarrollo humano. Sin embargo, también hay que pensar en quienes están produciendo y generando estos contenidos, porque es un tema que tenemos que sacar, como ponerlo en claro, que no necesariamente están recibiendo también estos beneficios. Y también podemos mencionar el aspecto económico, porque con la producción que depende mucho de los presupuestos federales, la realidad es que la crisis que estamos atravesando puso en mayor vulnerabilidad a este sector cultural, sobre todo para los agentes que producen. Entonces es algo que nosotros tal vez no tenemos en cuenta o no percibimos, pero todo lo que hay detrás de todas estas creaciones y producciones artísticas es el trabajo de muchas personas. Es toda una cadena operativa que involucra gente. Entonces, la cuestión aquí también que debemos plantearnos es cómo se están gestionando los recursos para estos agentes y también las condiciones materiales en las que realizan su trabajo. Sí, habría que ver que hay una oferta bastante grande de esta convocatoria. Sin embargo, no estuvo exenta de bastantes conflictos laborales y de condiciones justamente del ejercicio de estos derechos culturales. Finalmente, a estos creadores se les terminó adeudando pues el trabajo de esta plataforma, y actualmente sigue en disputa algunas de estos pagos. Habría que ver justamente que es una situación de una crisis en el sector cultural que se viene arrastrando desde hace muchos años. Incluso me arriesgaría a comentar que la generación de los diversos públicos que consumen estos contenidos, incluso de manera física, pues también han ido o se han cuestionado, se han reducido por las diferentes formas de acceso. Aunque por el otro lado, pues también tenemos que mencionar que la transformación y este traslado de los contenidos digitales ha de alguna manera democratizado el acceso a algunas cosas que no era tan fácil. Quizá el ejemplo más claro sería que alguna persona que vive en otro estado de la República pudiera visitar los múltiples y diversos museos que existen en la Ciudad de México. Muchos muy afamados y considerados como los más importantes del país. Sin embargo, pues no es tan sencillo pues que la gente pueda trasladarse de manera cotidiana o al menos periódicamente a visitar estos espacios. Y sin embargo han surgido, por ejemplo, los recorridos virtuales o los megapíxeles, que son fotografías de alta calidad y de alta definición. Quizá también hay que ver los recursos que han generado los museos,
que no dependen directamente del Estado. Por ejemplo, podríamos mencionar el gran esfuerzo que ha hecho el Museo Sahumaya respecto a recorridos virtuales con los propios curadores que te están hablando en pequeñas cápsulas que ellos van subiendo a redes sociales. Entonces ya estamos viendo la implementación de un plan integral, pues donde se intenta que la mayor posible de ojos y de escuchas de público pueda ver ese contenido. Sin embargo, yo sí veo una diferencia bastante grande respecto a los museos o a la iniciativa pública directamente del gobierno, que es un poco más estática, en contra de otros espacios y de otros colectivos y de otras iniciativas que podríamos considerar como privadas. Esto es un punto muy importante porque ahí nos está indicando que tenemos que adaptar y adoptar estas estrategias de manera reflexiva en nuestros procesos comunicacionales, de investigación, incluso en la escuela, porque es todo un tema esto de las clases virtuales, pero bueno, también da para todo un programa. Sin embargo, aquí hemos visto algunas muestras de poner a la disposición de los diferentes públicos conferencias, charlas, etcétera. Pero hay una falta de estrategias y comunicación asertiva, porque dan la impresión de que todavía en las conferencias no se ha salido de ese modo tradicional de hablar sobre un tema, de dar una conferencia o incluso una visita guiada virtual. Parece que todavía necesitamos trabajar mucho o necesitan trabajar estas estrategias para con los públicos, porque es muy diferente dar un recorrido con un discurso pues apegado a veces a, a términos o temáticas pues muy tradicionales, a estarte dirigiendo a personas que a veces se encuentran solas en su casa y nos están escuchando a través de una computadora o de un teléfono, porque ahí tenemos que tener en cuenta que no estamos en presencia física. Estamos ante un panorama en el cual tenemos que reflexionar desde nuestra propia narrativa, la forma en que se planean los proyectos en una visión global, integral y con el uso de los diferentes recursos que existen. Porque finalmente, por ejemplo, las redes sociales terminan siendo una especie de servicio al público o servicio al cliente de las instituciones culturales, particularmente las de gobierno. Entonces, la gente va a buscar información y esta información a lo mejor no es tan fácil por el diseño de una página de internet o está presente en un repositorio un tanto más guardado. Por otro lado, también tendríamos que reflexionar, por ejemplo, en los formatos de entrega que tiene esta cultura digital. Ya por ahí vimos ciertas controversias, por ejemplo, en la forma en que se consume el cine. Se estrenaron, por ejemplo, algunas películas de estos afamados directores de Hollywood como Martin Scorsese con El Irlandés o Christopher Nolan con Tenet y decían, pues si se estrena en plataformas digitales se le quita la experiencia y una vivencia del cine que solo el cine puede producir e incluso la propia calidad de las películas pues no eran meritorios de verlo en un teléfono y se hizo todo un debate en redes sociales. Ahora traslademos ese mismo ejemplo, pero a otra circunstancia, como un recorrido virtual, o un mismo concierto, o la experiencia del teatro. Quizá lo que yo plantearía es que lo más afectado sería justamente estas manifestaciones artísticas que tienes que sentir, que tienes que ver con tus ojos, las obras de arte, pintura, escultura, la misma arquitectura que es un espacio hablándote y muchas otras cosas más. Entonces, ¿cuál sería este panorama de la cultura digital y sería este el camino? Aún
lugar se pueden llegar por varios caminos y es importante esta pregunta que estamos planteando. ¿Realmente este es? Sí lo es un proceso complejo y muy interesante porque estamos viendo una transformación cultural en el sentido de que nuestro propio sentido, la transformación de nuestro sentido común nos está permitiendo mantener viva esta forma de acceder a la cultura, que por un lado pueden ser espacios donde se genera autonomía, es decir, que las personas pueden crear, contar, opinar sobre estos contenidos y compartirlos y acceder a ellos también en una forma, digamos, libre respecto al tiempo, el modo, etcétera. Pero también es importante no dejar de lado estos aspectos que todavía tenemos que trabajar mucho para que tenga un impacto significativo en la gente, que uno de estos aspectos es esa brecha en la que varios públicos están quedándose rezagados. Definitivamente lo que vamos a ver es que esta oferta de servicios y de productos culturales va a continuar. No sabemos cuánto tiempo más va a durar la pandemia, e incluso con los diferentes encierros, pero aparentemente no va a pasar tan rápido como lo pensábamos. Y quizá esta adaptación tendría que ser mucho más rápida, con planes mucho más significativos y que ofrezcan justamente contenidos de calidad y que los públicos estén pidiendo. Habría que ver con lupa los índices de consumo que tienen estas plataformas que se han creado de manera reciente, pero es un hecho que grandes consorcios y corporativos de películas, de series y de música han aprovechado bastante esta situación. Sin embargo, en el planteamiento de cultura de gobierno, quizá estamos todavía dando trompicones. Y hay que ver justamente porque hay muchos más recursos que quizá no estamos explotando al 100, como serían los propios recorridos virtuales, objetos arqueológicos en modelos 3D, realidad aumentada y una serie de cosas más que realmente es sorprendente. Pero pues tendríamos que ver, por ejemplo, lo que hace Google Arts o pues otro tipo de cosas que pueden abrir diferentes opciones bastante interesantes. Los especialistas interactuando directamente con sus públicos, con una serie de conferencias, con un formato mucho más ameno, que no sea quizá esta narrativa académica rígida o que al menos así se siente, y ver cómo funciona. Abrir esos espacios, lanzarlos a debate, a ver cómo funcionan y pues definitivamente tendríamos que estar muy al pendiente de no solamente las barreras humanas, las barreras financieras y de las condiciones del propio sector, sino pues justamente generar incluso de manera corresponsable entre la sociedad civil, entre el gobierno y quizá la iniciativa privada. Tiene que ser el camino en este sentido de corresponsabilidad, porque nosotros como creadores de contenido tenemos que ser responsables de la información que se coloca en estos medios, porque no vamos a ser los únicos. El acceso que pueda tener la gente a todo tipo de modos en que se están dando a conocer ciertos datos, cierta información, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya lo hemos platicado en un programa anterior. Entonces aquí sí tenemos que tener cuidado y también hacer algo al respecto. En este caso, pues utilizar esos espacios tratando de fomentar el uso crítico de estas fuentes de información. Pues respondiendo de manera concreta, ¿es este el camino para un nuevo panorama de la cultura, particularmente la cultura digital? Pues sí, pero habría que adaptarnos, habría que ver y adoptar nuevas formas y ver las corresponsabilidades que puede conllevar e indicarnos esta nueva dinámica. Entonces, nos gustaría escuchar sus opiniones
Déjenos un mensaje en redes sociales, realmente lo apreciamos. Y si utilizan Anchor, también mándenos un mensaje de voz a ver qué les parece estos temas y cómo podemos ir abriendo brecha, abriendo camino respecto a la cultura digital. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima en La Hoja Suelta. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.